¿Recuerdas cuándo fue la última vez que te agarraron copiándote en un examen? Esa sensación de hacer trampa y no poder salirte con la tuya porque el profesor te agarró. Pues te pregunto esto porque el vídeo de hoy es sobre la vez que un equipo de Fórmula 1 hizo exactamente eso, pero enfrente de millones de personas y con un coche de carreras. En la máxima categoría es normal que los equipos se copien de ideas y conceptos que están funcionando, pero en 2020 el equipo Racing Point se copió de Mercedes de una forma nunca antes vista. Esta es la historia de aquel polémico coche rosado con el que Sergio Pérez tuvo la temporada más ilustre de toda su carrera. Originalmente el monoplaza de Force India para la temporada 2017 era de color plata con franjas naranja y verde en honor a la bandera de la India. Sin embargo, el 14 de marzo del 2017, Best Water Technologies firmó un contrato anual de patrocinio con Force India de $20 millones, con la condición de que el Force India cambiara el color que hacía referencia a su bandera nacional por el rosado de VWT. Y para la primera carrera de la temporada en Australia, el coche, que en ese momento era pilotado por Sergio Pérez y Esteban Ocon, hizo debutar en la categoría a aquella livery rosada que años después se vería envuelta en polémicas y que sin querer queriendo se terminaría convirtiendo en la última livery usada por el equipo Force India. Durante el fin de semana del Gran Premio de Hungría, el equipo Force India estaba al borde del colapso. Su propietario, Vijay Mallya, había pedido préstamos masivos a 17 instituciones bancarias de la India por un monto de $1.300 millones, dinero el cual Vijay nunca pagó. Y dichas instituciones prepararon una demanda conjunta contra el magnate indio, quien, a pesar de estar hundido en deudas y todo tipo de problemas legales, su equipo de carreras seguía corriendo en Fórmula 1 y obteniendo buenos resultados. Pero previo a aquel Gran Premio de Hungría, las cuentas bancarias de Force India fueron congeladas, por lo que VWT, junto con el equipo de trabajo de Checo Pérez, iniciaron un procedimiento legal para poner al equipo del auto rosado en la administración judicial del Reino Unido, con el interés de que un nuevo propietario se hiciera cargo y que el equipo no desapareciera por completo y se perdieran cientos de puestos de trabajo, incluyendo el del tan querido piloto mexicano. Y aquí es donde aparece este hombre, un billonario canadiense que compraría las cenizas del equipo Force India y se convertiría en la primera persona en atreverse a clonar un Mercedes de Fórmula 1 y pintarlo de color rosa. A pesar de que Stroll compró un equipo que literalmente se llamaba Fuerza India, había comprado también la estructura de un equipo que inexplicablemente había finalizado en el cuarto lugar del Mundial de Constructores del 2017, y que si no hubiese ocurrido todos los inconvenientes legales que ocurrieron, hubiesen repetido ese mismo puesto en el 2018. Y había logrado todo esto teniendo todo tipo de problemas y con la mitad de presupuesto que todos los demás equipos. Racing Point fue el nombre que escogió Stroll para el resurgimiento de este equipo, que mientras tuvo el nombre de Force India se acostumbró a hacer mucho con poco. Pero como Racing Point Ltd, esa magia desaparecería al menos durante el año 2019. En la temporada 2019, ya con los problemas legales y económicos resueltos por el consorcio liderado por Stroll, el rendimiento del auto rosado cayó. Pasaron del cuarto al séptimo lugar en el Mundial de Constructores. Claro, esto se debe en parte a que los problemas legales que atravesaron durante el 2018 le impidió a los ingenieros desarrollar bien el coche de 2019, por lo que Stroll reunió a su equipo de ingenieros y pensó cuál era la manera más rápida de desarrollar un coche de Fórmula 1 para la temporada 2020. Aunque Racing Point y la extinta Force India fueron motorizadas por Mercedes, la filosofía de diseño de su monoplaza no estaba inspirada en la filosofía de diseño de Mercedes, sino en la del equipo Red Bull. Es decir, un concepto high rake, que es cuando la parte trasera del coche está muy levantada con respecto a la parte delantera.
Y Stroll, al ver que su auto rosa tenía los órganos internos del auto plateado que había dominado la categoría durante los últimos 5 años, decidió simplemente copiarse del alumno estrella de la clase. Para esto, Racing Point tuvo que echar a la basura años y años de desarrollo de ingeniería propia, ya que reemplazaron el concepto High Rake de Red Bull, que tanto los había beneficiado en el pasado, para replicar el concepto Low Rake de Mercedes, el cual consiste en usar un automóvil casi pegado al suelo de forma plana. Hacer este cambio de concepto es casi imposible realizar de un año a otro, a menos que tengas los planos del coche que vas a copiar. Y Racing Point simplemente no los tenía. Tenían el motor, la caja de cambios, la suspensión trasera, ya que se los compraban a la marca de la estrella plateada de forma 100% legal. Pero les faltaba la aerodinámica y les faltaba el caparazón. No tenían los planos, pero sí tenían un equipo de fotógrafos brillantes que se dedicaron a capturar cada milímetro de los coches de Hamilton y Bottas durante toda la temporada 2019. Con ese banco de imágenes, los ingenieros de Racing Point aplicaron una técnica llamada fotogrametría. Básicamente, usaron esas fotos para calcar un modelo 3D del Mercedes, el cual sirvió como molde para dar vida a la Pantera Rosa. El 17 de febrero de 2020, Racing Point presenta el RP20 en Austria. Pero, en ese momento, solo presentaron la livery rosada de Best Water Technologies encima de un auto genérico, ya que 2 días después, cuando el auto salió al circuito Barcelona-Cataluña para los test de pretemporada, el RP20 se llevó la atención de absolutamente todo el mundo de la Fórmula 1, ya que su similitud con el vigente auto campeón del mundo era innegable. Y el problema no era tanto lo parecido y lo estético, sino que el Racing Point era estúpidamente rápido, igual que lo fue el Mercedes W10 de la temporada anterior. Sergio Pérez logró un mejor tiempo de 1:17.375, que lo colocó en la tercera posición de las tablas de tiempos del día 1, solo por detrás de los Mercedes de Hamilton y Bottas, quienes, recordemos, rodaron aquel día con el mítico W11. Por lo que el clon rosado del Mercedes estaba teniendo el mismo rendimiento que el auto original. Tras años y años esperando la oportunidad de conducir un auto ganador, finalmente Lawrence Stroll fue capaz de darle a un piloto talentoso como Checo un auto con el que Sergio y Racing Point pudieran soñar con cosas grandes. Y el anuncio de que Racing Point pasaría a llamarse Aston Martin a partir de la temporada 2021 solo hizo que esta ilusión y este sueño aumentara aún más. El problema es que en ese sueño el multimillonario canadiense no estaba contando con el piloto mexicano, ni mucho menos con que todos los equipos de Fórmula 1 se pusieran en su contra. Los demás equipos no tardaron nada en reaccionar a lo que había hecho Racing Point, ya que en el paddock vieron esto como un insulto al tan exigente trabajo de ingeniería que siempre se ha llevado a cabo en el mundo de la Fórmula 1. Aquella protesta fue liderada por Renault desde el día 1, acompañado de McLaren y Red Bull, quienes lanzaron mensajes subliminales a la FIA para que investigaran a profundidad qué tan legal era ese auto rosado. A pesar de que Racing Point podía replicar el Mercedes por fuera, habían piezas específicas que los fotógrafos no lograban mostrar con tanto detalle, por lo que eran imposibles de clonar. Para el 2020, la FIA sacó una lista de partes que los equipos no podían comprar a otras escuderías y debían ser de fabricación propia. Piezas como la superficie aerodinámica, pontones, alerones, el monocasco, el fondo plano, difusor, alerones, en fin. Todo el esqueleto del auto debía ser fabricado por cada equipo. La propuesta oficial de investigación que se le presentó a la FIA desde el día 1 hacía hincapié en investigar si Racing Point de verdad había fabricado todas estas partes por su cuenta e investigar si no habían llegado a algún acuerdo millonario con Mercedes a cambio de algunos planos de piezas vitales del W10. Racing Point se defendió argumentando que la gran mayoría de piezas clonadas eran piezas visibles que lograron recrear con las imágenes de sus fotógrafos. Pero había una pieza en específico con la que Racing Point sí estaba mintiendo. Los conductos que llevaban los frenos delanteros aún se podían notar en las fotos gracias a la amplitud de espacio que tiene un coche de Fórmula 1 en sus ruedas delanteras, pero en sus ruedas traseras es otra historia.
Los conductos traseros eran casi imposibles de visualizar si no quitabas la rueda trasera del auto, por lo que argumentar que aplicaste fotogrametría en una pieza que es imposible de ver con fotos es improcedente ante una investigación como la que se le iba a llevar a cabo a Racing Point. Estamos en el año 2020 y todo esto se enfrió por razones que ya muchos saben. Y cuando se dio inicio a la temporada en el Gran Premio de Austria, se confirmó la sospecha de todos. El Racing Point se posicionó como uno de los autos más rápidos del fin de semana. Ambos coches rosados pasaron a Q3, algo impensable la temporada pasada. Y en carrera demostraron que efectivamente ese Racing Point era muy rápido. El éxito de Racing Point los puso en punto de mira de todos. Ya era evidente que el auto era rápido, por lo que en la siguiente carrera Renault presentó formalmente la primera propuesta en contra del equipo rosado. Y esta propuesta estaba respaldada por los equipos constructores grandes de la categoría, es decir, Renault, McLaren, Ferrari, Williams e indirectamente también por el equipo Red Bull. La protesta ponía en punto de mira los conductos de freno que mencionamos anteriormente, ya que la temporada anterior sí era legal comprarlos a otros equipos. La protesta se aferraba a que Racing Point no los había fabricado desde cero, sino que habían tomado los que les compraron el año pasado a Mercedes y simplemente le pegaron otra etiqueta para decir que sí lo hicieron ellos y así cumplir con el reglamento. Durante las siguientes semanas, los equipos protestantes fueron aumentando la presión hasta que el 7 de agosto del 2020, durante el fin de semana del Gran Premio del 70 aniversario, la FIA, a través de un documento de 14 páginas, daba por culpable a Racing Point. Pero en vez de descalificarlos o obligarles a cambiar radicalmente el diseño de su monoplaza, les permitieron seguir usándolo durante todo el resto de la temporada. Cabe destacar que durante ese Gran Premio del 70 aniversario, Nico Hülkenberg tuvo que reemplazar a Sergio Pérez. Y un piloto de reserva como Hülkenberg fue capaz de clasificar en la tercera posición por delante de absolutamente todos menos de los Mercedes. Esto enfureció a Renault, a McLaren, a Williams y a Ferrari, quienes apelarían que el castigo fue demasiado suave para una acción que, según ellos, amenazaba la integridad de la ingeniería de la Fórmula 1. La FIA tuvo que cambiar la letra de varias partes del reglamento para evitar que este suceso no se repitiera, pero Racing Point fue capaz de mantener su auto intacto a pesar de todas las acusaciones en su contra. Y por supuesto, los resultados impactantes del Racing Point siguieron apareciendo. La pole de Stroll en Turquía, el segundo lugar de Checo también en Turquía, la remontada de Hülkenberg en Nürburgring, el podio de Stroll en aquel Gran Premio de Italia. Básicamente, ambos pilotos del equipo tuvieron destellos de grandeza gracias al rendimiento del RP20. Pero sin lugar a dudas, Checo era el piloto principal. En 2020, Pérez sumó puntos en todas las carreras que terminó. Hizo que Racing Point tuviera el estatus de ser un contendiente serio cada fin de semana. Su peor resultado fue un 10º lugar en Spa y Monza, en el que un error estratégico y una mala parada en boxes hicieron que el mexicano tuviera esa leve caída. Y justamente durante ese bajón es que se anuncia que Sebastian Vettel será el próximo piloto de Aston Martin para la temporada 2021, dejando a Checo sin asiento para la temporada siguiente, a pesar de que este tenía contrato con Lawrence Stroll hasta el año 2022. Y aquí es cuando siento que Pérez saca una versión de él nunca antes vista. El rendimiento del RP20 había decaído un poco ya que los demás equipos comenzaron a implementar mejoras en sus autos y acortaron la ventaja de rendimiento que tenían con el Mercedes negro y el Mercedes rosado. Pero aún así, Pérez siempre logró estar detrás de los Mercedes de Hamilton y Bottas y de un Max Verstappen que aún no era campeón del mundo, pero que mantuvo un rendimiento brillante durante todo el año. El podio en Turquía había sido su hazaña más relevante. Sin embargo, nadie parecía interesarse por el piloto mexicano y todo apuntaba a que la historia del auto rosado llegaría hasta final de temporada, ya que con Aston Martin pasarían al verde. Y la historia de Checo en Fórmula 1 también tenía pinta de decir adiós, hasta que llegó aquel penúltimo fin de semana de la temporada en Sakir. The
man who was in last place at the end of lap 1 comes home to win. This is really happening. Que ganó en México, ganó Checo Pérez. Impresionante, señores. Yes, Checo, he won.